Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Frank Rodríguez y te doy la bienvenida aquí a mi podcast, Frank y su podcast. En este momento me gustaría compartir contigo ciertas noticias, situaciones que se han estado produciendo en los últimos días, últimas 48, 72 horas, especialmente aquí en la nación norteamericana, y que tiene en vilo a muchísimas personas, desde el gobierno hasta la empresa privada, partidos políticos y personas que no tienen ningún tipo de asociación ni con gobierno, ni con partidos políticos, ni con empresas privadas o públicas. Sin embargo, todo lo que está sucediendo pues afecta no solamente la vida y la salud emocional de la nación norteamericana, sino que en términos individuales, en términos personales, también tiene esos efectos. Porque cuando usted vive un día a día, como se está viviendo aquí en la nación, y donde usted a cada momento está recibiendo información que por un lado podría ser información y por otro puede ser desinformación. No sabemos ni de qué lado es información ni de qué otro lado es desinformación. Sin embargo, todo esto que ha estado sucediendo tiene el potencial de llegar al punto de inflexión, al punto de que está la llama y lo que se necesita es que alguien le prenda fuego para que termine de consumarse todo lo que así sería, de la manera que fuese, y empujado por quienes así lo estén haciendo o pretendan hacerlo. Pero antes de proseguir con estos temas, a los cuales no voy a entrar de manera directa en el día de hoy, sino que te los voy a ir mencionando para que tú vayas viendo qué es lo que está sucediendo y a dónde debes tú de poner tu atención, tu oído, cómo tú puedes llegar a hacer el análisis, a razonar, a concluir sobre todas estas cosas, y cómo tú puedes intentar, como lo hago yo y lo hacen muchísimas personas, intentar ir amarrando hilos aquí que nos va a llevar a un lugar en específico de donde surgen todo este tipo de situaciones. Sin embargo, como te dije, primeramente quiero usar este tiempo para excusarme con los seguidores que tengo en la plataforma de Twitter, twitter.com/realfrankrodzm, porque la semana anterior, en una de las oportunidades que tuve en vivo a través de la plataforma, le hice el comentario de que pensaba todos los lunes traerle el podcast a Twitter en vivo. Todos los lunes traer el podcast a Twitter en vivo, a eso de las 7 de la noche, hora de acá del área de Arizona. Sin embargo, durante este pasado lunes, pues así no lo pude hacer, pues por situaciones de trabajo, situaciones personales. Sin embargo, me comprometo a que el próximo lunes en adelante, si así Dios nos lo permite y no tenemos ningún tipo de obstáculo, de problema, podamos llevar a cabo nuestro podcast a través de la plataforma twitter.com/realfrankrodzm. Así que para los seguidores de este servidor allá en Twitter, pues van mis excusas y también va mi mensaje de que pensamos hacerlo desde el próximo lunes en adelante. El podcast que yo realizo lo traigo a través de la plataforma de YouTube, la cual me brinda esta gran oportunidad de poder compartir noticias, comentarios, abrir el espacio a ustedes para que si tienen algún tipo de opinión, sea a favor o en contra, la puedan expresar, como siempre les digo, desde una manera, desde un punto de vista bien responsable, respetando las opiniones ajenas, sabiendo que cada cual tiene su propia opinión, que no es necesariamente la que tú favoreces o tú no estás de acuerdo con la que traigan algunos, pero podemos hacerlo teniendo las diferencias, pero de una manera responsable, y ese tipo de reacción tú lo puedes hacer aquí debajo de este vídeo. En la parte de abajo del vídeo puedes hacer
tu reacción. Si tú deseas comunicarte con este servidor, pues también ahí lo puedes hacer. Si crees que podemos conversar acerca de algunos otros temas, pues también lo puedes hacer ahí, lo vamos a estar analizando. Como te dije en el podcast anterior o en el último, estoy analizando abrir una cuenta, un canal en Telegram, para que podamos así de alguna manera más directa, de manera más personal, de manera privada, podamos conversar acerca de distintos temas y podamos relacionarnos más que lo que podemos hacerlo de esta manera, porque aquí yo estoy trayendo el podcast en un video ya grabado. Así que sigo pensando de cómo hacerlo a través de Telegram. Así que mantente al tanto sobre todo esto. Hay temas, situaciones que han estado ocurriendo durante los pasados días, y yo concentrándome aquí en la nación norteamericana, porque hay muchísimos temas, noticias que están saliendo a nivel internacional de distintos países o en distintos países, que muchas veces tienen una relación o una correlación con lo que está sucediendo aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, no quiero entrar en esa parte internacional y solamente pues quedarme en la parte local, en la parte nacional. Hay temas como, por ejemplo, en estos días, durante el día de ayer, no sé qué es lo que ha pasado hoy, durante el día de ayer se presentaron unos artículos para llevarse a cabo un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos en este preciso momento, el presidente Joe Biden. Esto ha sido en la Cámara de Representantes, en el Congreso de los Estados Unidos. Creo que fue presentado por la congresista del estado de Colorado, Lawrence Bower. Creo que la presentó ella. Y creo que se dieron los pasos iniciales. No quiero hablar de números ahora porque quiero estar seguro, pero creo que a nivel del Pleno de la Cámara se dieron pasos iniciales para comenzar o llevar a cabo este juicio, que no es un juicio político, sería un juicio, perdón, no sería un juicio civil ni criminal, esto es un juicio político, porque se está hablando del Congreso, se está hablando del presidente, y en última instancia esto es lo que se llama un impeachment. Un impeachment. Como usted sabe, el llevar a cabo un impeachment en este país es sumamente difícil, y no solamente difícil, sino que es problemático, es provocador de posibles otras soluciones, otras situaciones, y también es así para recordar algunos impeachments que se han tratado de llevar a cabo. Se intentó hacer uno con el presidente Bill Clinton, siendo la Cámara de Representantes en aquel momento dominada, como actualmente, por el Partido Republicano. El presidente era Newt Gingrich, el presidente de la Cámara, y el presidente del país era Bill Clinton. Ese impeachment, sin entrar en detalle de él, usted lo puede buscar aquí. Yo creo que aquí en la plataforma de YouTube hay vídeos acerca de ese proceso, de ese tiempo. Pero ese impeachment, luego de ser aprobado ese juicio político en el Congreso, en la Cámara de Representantes, pasó al Senado de los Estados Unidos, que en aquel momento creo que era también dominado, como es en este preciso momento, por parte del Partido Demócrata. Y ese juicio político, donde llegó al Senado, allí terminó. El Senado no aprobó lo que había aprobado la Cámara de Representantes, así que el juicio político contra el presidente Bill Clinton no se llevó a cabo. Usted sabe que desde el 2016 en adelante, cuando el presidente Donald Trump ejercía sus primeros años de los 4 en la Casa Blanca, también la Cámara de Representantes, entonces dominada por el Partido Demócrata, con la presidenta Nancy Pelosi, iniciaron 2 procesos de impeachment contra el presidente Donald Trump. Y todos conocemos todo este tipo de situación que se fue dando. Inclusive luego de haber salido de la Casa Blanca y ya dejando de ser presidente, no sabemos cómo, de dónde salió el que se tratara de hacer un impeachment al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y todos nos preguntábamos ¿por qué? ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? Esto no tiene sentido lógico ninguno, no tiene ninguna situación legal.
tú no puedes hacer un impeachment a alguien que no está en una posición. Tú no le puedes hacer un impeachment a un expresidente. El impeachment o el juicio político se le hace al presidente y simplemente se hace con la intención de destituirlo. Por lo tanto, si ya este no es presidente, ¿de dónde sale que tú le puedas hacer un impeachment? Bueno, pues todo eso se estuvo discutiendo en un sinnúmero de situaciones y había gente que decía, bueno, si la Cámara de Representantes con Nancy Pelosi quiere hacer un impeachment al expresidente Trump, entonces tenemos que preguntarnos realmente quién es el presidente de los Estados Unidos. Porque el impeachment tendría que ser el presidente de los Estados Unidos, no podía ser al expresidente Trump. Pero si tú intentabas hacer un impeachment, una destitución al expresidente Trump, entonces la lógica llevaría a uno a pensar que realmente el presidente era Trump y no el presidente Biden. Entonces era era un tiempo de locura, un tiempo que no se sabía ni qué era lo que estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo para algunos de nosotros, porque muchísima gente que tiene experiencia en estas cuestiones de política norteamericana y de situaciones a nivel de la presidencia de los Estados Unidos, del Congreso y del Senado, pues ellos tenían una idea de qué era lo que se pretendía hacer. Sin embargo, esos impeachment durante el tiempo del presidente Trump y ese otro que se intentó hacer, en ningún momento pues se llevó a cabo su idea. O sea que no sucedió absolutamente nada. Así que hacer el impeachment a un presidente en los Estados Unidos es muy difícil. Muy difícil porque el Congreso y el Senado tienen que estar de acuerdo. Y si ambas cámaras están en partidos contrarios, pues es muy difícil de que ese proceso se lleve a cabo. Si se llevara a cabo y sucediera, crearía todo un maremano, un problema político, social en el país, y habría que ver qué cosas sucederían porque no hemos visto uno. El único que se pudo haber llegado a dar era el impeachment que se podía hacer contra el expresidente Richard Nixon, pero él renunció antes de que se iniciara ese proceso. Así que estas son situaciones que se están dando en estos días y yo pues te invito a que tú pues te mantengas al tanto, busques información en los medios de prensa, en los que tú conoces, en los que no conoces, en los medios alternativos, para que tú vayas comparando lo que se dice en un lado con lo que se dice en otro. O si encuentras información en un sitio y no la encuentras en el otro, pues tú tienes que hacer tu propio análisis de la situación. También está corriendo en los pasados 2 días un supuesto juicio que se le está haciendo, o no un juicio, un seguimiento que se le está haciendo al hijo del presidente Biden, Hunter Biden, con relación a un sinnúmero de situaciones de que se le ha acusado por parte de republicanos en la Cámara de Representantes, senadores también republicanos, pero especialmente en la Cámara, que es donde el Partido Republicano tiene el poder. Se están llevando a cabo audiencias, se están llevando a cabo investigaciones que tienen que ver con el manejo en términos de finanzas, de relaciones internacionales ilegales y un sinnúmero de palabras que se utilizan en el Congreso acerca del hijo del presidente Biden. Creo que fue que durante el día de ayer hubo un caso donde él transó supuestamente con el Departamento de Justicia Federal para que no se llevara a cabo un juicio y que tenía que ver con, creo que era con el pago de impuestos y algo más. También creo que había una posible acusación por el uso y manejo de un arma de fuego no permitida. Y entonces creo que se llevaron a cabo unos arreglos fuera de juicio para que esto no se llevara a cabo. O sea que ese caso del hijo del presidente, que los republicanos, especialmente estos que apoyan al expresidente Trump, están trayendo y se está basando en toda aquella situación de una famosa computadora laptop perteneciente a Hunter Biden que fue dejada en un sitio perdido, etcétera, etcétera, que contiene, según ellos y según los que lo han visto, contiene un sinnúmero de vídeos y de informaciones comprometedoras desde el punto de vista gubernamental, político,
personal, individual, no solamente de él y de sus tíos, sus familiares, sino de su propio padre cuando era vicepresidente de los Estados Unidos bajo la presidencia del presidente Barack Obama. O sea, que hay un sinnúmero de situaciones que se están dando en este preciso momento que tienen que ver con esto. Así que también lo invito a que usted se mantenga al tanto. Yo no le puedo dar información que yo no tengo y que no estoy seguro de si es correcta o no es correcta. Lo que está sucediendo, lo estoy mirando, lo estoy leyendo, olfateando como harían un perrito, para saber de qué se trata todo esto y a dónde esto va a ir a parar. Porque todo esto está afectando el convivir democrático y el convivir comunitario de esta nación por todo lo que está sucediendo. Usted se imagina que hay un juicio al presidente de los Estados Unidos y encima de eso hay un caso contra su hijo. Pero no solo encima de eso, sino que en semanas anteriores han habido casos y acusaciones contra el expresidente Trump. O sea, entonces esto está llevando a un punto donde algo aquí va a explotar. Y yo estoy más que seguro, y no quisiera que así fuese, que la explosión va a ser de una manera catastrófica. Aquí van a haber, como dirían, muchas caídas políticas, muchas caídas gubernamentales, muchas caídas comerciales, empresas privadas, muchas caídas en países, porque cuando suceda algo aquí va a repercutir en un sinnúmero de países que van a estar involucrados o que están involucrados en un sinnúmero de situaciones que están ocurriendo acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que no sería bueno que uno deseara que estas cosas sucedieran, pero cuando estas cosas están pasando, pues usted sabe que al final siempre va a suceder esto. También está por ahí una censura al representante demócrata Adam Schiff. Este era el que era presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes cuando hasta el 2021 los demócratas tenían control de la Cámara. Nancy Pelosi era la presidenta. Este era el representante que estuvo todo el tiempo al frente, trayendo información, criticando, demandando, exigiendo un sinnúmero de cosas con relación a el expresidente Donald Trump. Entonces, aparentemente pues tenía alas, tenía dedos amarrados aparentemente con los republicanos, y los republicanos, especialmente ese grupo que está allí, que le dicen los de MAGA, Donald Trump, la Cámara de Representantes, que aparentemente tienen el poder definitivo allí, se la están cobrando a él, e intentaron en estos pasados días, no sé si fue una representante del estado de Nueva York o de la Florida de apellido Paulino, algo así, que presentó todo un proyecto para que lo expulsaran de la Cámara de Representantes. Creo que no fue aprobado, pero sí creo que durante el día de ayer se presentó una censura al representante Adam Schiff y sí fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Representantes, y podríamos decir que es uno de, no sé si de 15 o de 25 legisladores en la historia del Congreso de Estados Unidos que han sido censurados públicamente. Así que, y esto es, el ser censurado es como si a usted lo marcaran y le pusieran un sello encima de que usted es una persona que, como muchísimos sellos que se ponen por ahí a estas personas que son pedófilos o que son un peligro para la sociedad, pues más o menos podría yo concluir que sería un efecto como esto para el representante Adam Schiff. Lógicamente recibe el apoyo de sus compañeros demócratas. Los demócratas dicen que los republicanos están haciendo un espectáculo, un show, que están llevando esto hasta los extremos, que esto es ridículo. Bueno, pues, y otros dicen, bueno, pues aquí tienes el karma. Se te dijo que cuando ustedes estaban en el poder que esto iba a suceder, por lo que supuestamente estos mismos te decían que ustedes estaban haciendo en contra de ellos. Así que en política, cada vez que tú das un paso tienes que pensarlo, porque tú no sabes si mañana tú vas a estar abajo. Y el que tú le estás acusando va a estar mañana arriba. Y en política, pues, déjeme decirte algo, la política no es la iglesia de Cristo, no hay religión, en la política no hay perdón definitivo. Lo que tú haces hoy te la cobran mañana. Y pues aparentemente se dio la censura, no aparentemente, se dio la censura al representante Adam Schiff. Otra cosa que está sucediendo y que ha salido por ahí es, han revivido el Titanic, aquel barco grandísimo que se hundió, ¿verdad? Lo han revivido. ¿Por qué?
Bueno, pues supuestamente ha ocurrido una implosión en un pequeño submarino que tenía unos investigadores que estaban haciendo una investigación supuestamente acerca del Titanic, dónde se fue, qué sucedió, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora se dice que lo que pasó con los del Titán o los de ese pequeño submarino de investigaciones se pudo haber evitado, y las personas que iban adentro, creo que eran como 5 personas, fallecieron. Dicen que hubo una implosión, no sé a qué se refiere, todavía no lo he leído correctamente, si fue que explotó, si fue que se quedaron sin aire. Hay gente que dice que se quedaron sin oxígeno, que murieron los que estaban adentro. Hay cuentas en Twitter y un sinnúmero de plataformas que dicen que la Marina de los Estados Unidos, el Ejército, la inteligencia militar escuchó, sabía de todo lo que había pasado y que estaban comunicándoselo directamente a la rama ejecutiva, en este caso a la Casa Blanca, que ellos estaban al tanto de toda la situación y que no entienden por qué esto, que fue hace como 3 días atrás, no se sacó a la palestra pública, no se trajo, no se discutió, no se informó. Y otros dicen que se utilizó y se mantuvo callado para utilizarlo entonces en el momento dado que se estaba, dicen, en el momento que se estaba llevando a cabo la acusación contra Biden y todo lo que estaba pasando en la Cámara de Representantes, supuestamente para que con esta información nublar la otra que estaba sucediendo. Yo no sé si eso es así, pero que haya sucedido de esa manera, bueno, aparentemente sucedió. Y entonces el Titanic pues está por ahí otra vez. Y esto es bueno porque entonces uno empieza a estudiar cómo se hizo el barco, el Titanic, cuándo se hizo, dónde se hizo, quiénes estaban dentro de ese barco, qué pasó con esas personas, qué ideas tenían las personas que estaban en ese barco y qué ha sucedido de allá hasta aquí, hasta el día de hoy, que todavía hay gente investigando el Titanic. Esto sería un buen elemento para juicio, para uno hacer juicio, o sea, razonar sobre las cosas que están sucediendo. Entonces, han estado sucediendo muchísimas cosas en los pasados días. También se ha estado comentando en distintas plataformas que ha habido movimientos militares en aproximadamente unos 14 estados de los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿cómo los militares en la calle en los Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues hay muchas especulaciones que yo no voy a traer, pero usted puede tener la suya también. Y que esto pues sigue creando una tensión, una situación de peligro en el país. Así que nuevamente desde acá, desde mi podcast, te invito a que no solamente me escuches a mí o escuches a otros podcasts, sino que tú hagas tus propios estudios, tú hagas tus propios análisis y llegues a tus propias conclusiones. Tú úsanos a nosotros como un medio de referencia, pero lo importante es que seas tú quien pueda concluir a base de las investigaciones que tú mismo has hecho. Ahora bien, una de las recomendaciones que te hago para hacer todo esto es que si tú no encuentras información en los medios tradicionales, vete a medios alternativos, porque si no, entonces vas a estar cogiendo de un lado. Si en un medio tradicional no te informan y en el alternativo te están informando, pues tú tienes que empezar a balancear la situación, qué es lo que está ocurriendo. O si de un lado te lo muestran de una forma y en el otro de otra manera, pues tú tienes que analizar y razonar sobre todo lo que está sucediendo, porque al final de todo esto, todo lo que está pasando afecta no solamente tu vida individual, familiar, personal y de comunidad, sino que afecta la vida de esta nación y con toda posibilidad afectará la vida de muchas naciones que dependen de las relaciones que tengan con este gran país llamado Estados Unidos de Norteamérica. Así que te doy las gracias porque me hayas acompañado en este momento. Casi nunca hago los podcasts que tengan más de 15 a 20 minutos, ya vamos por 24 minutos. Y también pues te agradezco que hayas compartido parte de estos podcasts. Si te gustan estos podcasts, pues compártelos y también recomiéndaselos a otros amigos tuyos para que así también puedan enterarse de todo lo que estamos llevando a cabo en este momento. Así que será hasta un próximo podcast. Este ha sido Fran Rodríguez y
Frank y su podcast.